Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en Canal 14 dedicado al séptimo arte, en un episodio centrado en las mujeres en el fútbol vistas por el cine. En plena temporada mundialista, la Cineteca Nacional ofrece un programa muy rico por la variedad y novedad de títulos en sus 3 sedes en la Ciudad de México, así como una selección que visitará pantallas en muchos estados del país entre junio y julio. Para abundar sobre el ciclo Cine y Fútbol, una mirada diferente, entrevistamos a Iván Villanueva, del equipo de difusión de Cineteca Nacional. Revisamos la cinta mexicana de 2023, Tan cerca de las nubes, de Manuel Cañive, que documenta la extraordinaria historia de un grupo de jóvenes aficionadas que entre 1970 y 1971 fueron el equipo nacional en los inicios del fútbol femenino organizado. Hablaremos del documental argentino México 71 de 2023 de Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández, que reconstruye las experiencias de las protagonistas que cruzaron desde el sur del continente para pisar el césped del Estadio Azteca y enfrentar a las locales frente a 100,000 personas. El documentalista Roberto Ortiz retrata en acción a las jóvenes futbolistas, sus familiares y aliados en el documental Ángeles FC de 2025, que nos acerca al juego como un camino para vencer las dificultades con el apoyo de la comunidad. Conjugando la pasión por la bola y por recuperar la memoria del fútbol femenil en Brasil, Las Primeras, dirigida por Adriana Yáñez, saca a la luz un episodio histórico poco conocido, con testimonios, archivos y fotografías que guardan las hazañas de la superación de adversidades persiguiendo sus sueños. Así que no se vaya, ajuste sus tacos para acomodarse en su sillón favorito y comenzamos. La cinta mexicana Tan cerca de las nubes, escrita y dirigida por Manuel Cañive en 2023, partió de una investigación hemerográfica que sentó las bases para un retrato de las 18 jugadoras que pasaron a la historia por ser pioneras en el fútbol soccer. Y ahora caminan las capitanes que son recibidas con un gran júbilo. Es el entrada más grande de la historia del fútbol. Patricia Hernández, la tía al arco. Empieza con un grupo de chamacas que eran integrantes de la porra del equipo América. Silvia Zaragoza Herrera para servirles. Para mí era mi escape de distracción y libertad. María de la Luz Hernández. Yolanda Ramírez. Pareces machorra y que andas de marimachi. En lugar de que se vayan a lavar los trastes, ahora ya estaban a jugar fútbol. ¿Tu posición? Portera. Pero el fútbol te toca y te toca. Ahí llega un telex y me dice que participase un equipo de México en el primer campeonato mundial de fútbol femenil. Ni idea teníamos de eso. Qué bonito momento. Como dicen, sin conocer Xochimilco, volamos tan lejos, ¿verdad? La cinefotografía de Jessica Villamil nos va llevando en diversos retratos de las exjugadoras Silvia Zaragoza, Irma Chávez, Sandra Tapia, Yolanda Aracén, entre otras deportistas, quienes pisaron el césped y lograron la gloria. Las protagonistas se remontan a los antecedentes y contextos que las llevaron a ese torneo, siendo en un inicio jóvenes integrantes de la porra del Club América que se convirtieron en futbolistas profesionales. La edición de Ana García y Joaquín Celá va integrando el mosaico de voces con los momentos climáticos en los partidos, aprovechando ricos archivos televisivos y fragmentos con escenas memorables del público y las canchas, acompañadas con la música de la compositora Camila Uboldi. En las entrevistas, las jugadoras van narrando desde sus miradas el contexto en el que se abrieron camino, a pesar de las innumerables dificultades, provocando un efecto irreversible que atrajo a nuevas aficionadas a las canchas. ¿Fue la persistencia individual o, sobre todo, la compenetración del equipo lo que abrió el camino a nuevas generaciones de jugadoras? En entrevista en el Festival de Morelia en 2023, Manuel Cañive relató el proceso en el que fueron uniendo la investigación hemerográfica y las entrevistas para dar valor e importancia desde la reconstrucción de la memoria. El cine es un telex inesperado que llega con una reveladora noticia. El primero de 9. Vamos a traer algo para México.
muchas niñas, muchas chicas empezaron a jugar. ¿Cuántas van a ser las seleccionadas? 18 jugadoras. ¿Cómo es posible yo en la selección? Oigan el grito del Azteca. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Ya alguien había roto un esquema. Nos quisieron borrar. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes deciden si se juega o no se juega. Todas teníamos ya la idea de que íbamos a ser campeonas. Nosotras ya llegamos, ya hechas por la calle, por los cuates, por el barrio. Desde el 5 de junio se exhiben en las 3 sedes de Cineteca Nacional y por distintas salas del país a través del proyecto Circuito Cineteca, el ciclo Cine y Fútbol, una mirada diferente que ha reunido títulos recientes que nos llevan a eventos deportivos en diversas latitudes, poniendo especial atención en las experiencias del fútbol femenil de Latinoamérica. Y para compartirnos los detalles de esta selección y de las funciones especiales de cine clásico mexicano sobre balompié, nos acompaña hoy Iván Villanueva, parte del equipo de difusión de Cineteca Nacional. Bienvenido, Iván, qué gusto tenerte nuevamente en Cinema 14 en Grande. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Gabriel. ¿Cómo estás? Saludos a todo tu auditorio también. Gracias. Oye, Iván, pues tenemos varias, ahora sí que literalmente en varias canchas, una programación que se está llevando por distintas pantallas del país, pero que tiene unos ejes en común muy interesantes. Primero, estas películas mexicanas, digamos las clásicas, que bueno, qué mejor momento para sacarlas y ponerlas, ¿no?, a la vista de todos. Así es, pues mira, estas películas mexicanas que al menos tenemos dentro de este ciclo de cine y fútbol, pues bueno, empezamos con esta de Atlético San Pancho, una película dirigida por Gustavo Loza, que bueno, también está puesta mucho vamos, desde para tener algo de cine para infancias y bueno, celebrar también la fiesta de fútbol que ahorita está acá en la Ciudad de México. Y por ahí destaco 2 documentales, el de Ángeles FC y Tan cerca de las nubes. Por un lado, Ángeles FC, un documental de Roberto Ortiz que habla básicamente de un equipo que se llama justamente así y que es de Mexicali, pero la particularidad que tiene es que es un equipo conformado por chicas, ¿no?, que además, digamos que encuentran justamente en las canchas de Mexicali, de una de las zonas marginales de Mexicali, pues bueno, encuentran ahí un refugio bastante bueno y encuentran también la manera en la que pues ellas básicamente también pueden hasta reivindicarse de ciertas cosas. Y bueno, también está este documental de Tan cerca de las nubes de Manuel Cañive, que pues bueno, habla básicamente de esta selección femenil del Mundial de 1971, donde la selección nacional mexicana pues llegó básicamente a la final. Ver las imágenes de archivo del Estadio Azteca completamente lleno, viendo justamente una selección femenil llegar a la final, creo que también eso es muy emotivo y creo que también habla mucho de la sociedad del momento, ¿no? Sí, y justo para reafirmar esto que dices, cómo en el país nos estamos reencontrando con una historia que, bueno, tristemente muy oculta, ¿no? Injustamente muy marginada de la historia deportiva nacional, del fútbol femenil además, pero que precisamente con un documental argentino podemos otra vez confirmar que, bueno, todo eso también del otro lado del continente fue leído en estas mismas coordenadas de también se les escatimó a las deportistas su esfuerzo y también significó un acto de memoria conservar eso y sobre todo un acto de resistencia a hacer estos documentales, que ahí también con el otro de Brasil pues entramos en esta parte de esta identidad latinoamericana. Así es, pues justamente en México 71 de esta Carolina Gil habla del camino de la selección, como bien decías, femenil argentina para llegar justamente al Mundial de México 71, que son historias paralelas, ¿no? Y estas historias paralelas que creo que también conforman mucho de lo que es el cine. O sea, el cine, tanto el cine como el fútbol, convierten todo en épica. Otro documental también importante que se llama Las Primeras, de esta Adriana Yáñez, y que pues bueno, habla también de esta primera pues, selección femenil que pues llega
a este Mundial de Fútbol, que igual, ¿no? Podríamos pensar que las selecciones igual, tanto masculinas como femeninas, marchan en paralelo, pero la realidad es no. Lo que hay detrás, el paralelismo que hay detrás, o la historia que hay detrás, el contexto en el que están las historias y los partidos son importantísimas. Y estos documentales justamente se seleccionaron para que ustedes conozcan justamente estas historias, y quienes ya habían pasado por ahí, pues bueno, las recuerden, ¿no? Y también refresquen un poquito el pasado, que sí o sí pues termina siendo bastante importante. Sí, y que muchas veces queda solamente en los archivos, o bueno, afortunadamente si así le toca a ese juego ser grabado, ser llevado al cine, a los fotogramas o al video, pero que en estos materiales lo que encontramos es, bueno, un reencuentro también de las imágenes, a veces sin importar tanto la calidad, o a veces justamente aprovechando los lentes, la óptica, para poder ver a estos pues genios del balompié que están en acción. El caso de México 70, que también es una gran oportunidad para ir a verlo en las salas, en pantalla grande, y verlos jugar, verlos tocar la bola, ¿no? Entrar en la complicidad que es ese estadio amplificado o expandido en el cine, y que tiene muchas emociones por descubrir, ¿no? Así es, este gran resumen de ese Mundial del 70 del que tanto se habla, y que de alguna forma u otra, si se ponen a analizarlo en forma a través de este documental, creo que van a encontrar mucho de, pues que desde ahí surgió realmente todo el fútbol moderno que ahora conocemos, ¿no? Esta onda de buscar patrocinios, esta cuestión de sí, la selección nacional, pero tratar de buscarle como otras cosas para que esto sea más llamativo, ¿no? El hecho de tratar de buscar más selecciones, pues para que sea un deporte que realmente sea popular y que realmente incluya a más selecciones. Fue de los primeros que empezó a incluir a más selecciones nacionales. Tiene mucho de dónde cortar este documental, y aparte, pues bueno, la restauración quedó increíble. Claro, pero ya en esta selección también ustedes han logrado plasmarlo a través de nuevas voces, nuevas miradas, directoras jóvenes, ¿no? Cineastas jóvenes, productoras también que están debutando con estas películas, con estas producciones. Otras, en el caso de las argentinas, que ya han trabajado también el tema del fútbol. En este caso, la característica es que es fútbol femenil. Y bueno, eso también es muy importante, creo que cerrar con eso, ¿no? ¿Qué les dirías a las jugadoras del fútbol, a las aficionadas que van a poder encontrar en estos títulos? Pues a todas las aficionadas y jugadoras de fútbol, éntrenle. Sobre todo, creo que lo más importante es que valoren todo el trabajo que se ha hecho desde hace muchos años. No es algo nuevo, porque a veces piensan que es nada más del año 2000 para acá, pero realmente se llevan más de 40 o 50 años tratando de hacer todo porque el fútbol femenil esté a la par del varonil. No ha sido un camino sencillo, y de verdad, chútense estos tres documentales, que es el de México 71, tan cerca de las nubes, y Las Primeras, pero también, ya como complementario, el de Ángeles FC. Los tres creo que les van a dar una perspectiva muy buena, y sobre todo una revalorización de lo que están haciendo y del tipo de fútbol que están jugando, ¿no? Y ver a las pioneras, se la partieron, por así decirlo, porque ustedes ahorita puedan tener condiciones medianamente similares a las del fútbol varonil. Sí, gracias, Iván. Qué bueno que las cinetecas, en todas sus posibilidades, tanto las que están en la Ciudad de México como las que están en distintos estados del país, pero también estos circuitos, pues permiten literalmente tejer estas redes y bueno, tirar estos tiros directos a que lleguen a todos los espectadores en todos lados. Así que te agradecemos mucho, esperamos tenerte nuevamente aquí en Cinema 14. Muchas gracias. Y nada más rápidamente, otro documental que también recomiendo muchísimo es el de Democracia en Blanco y Negro, de Pedro Asbeg. Para todos aquellos que digan que el fútbol y la política no tienen nada que ver,
esta es la muestra de que sí tiene muchísimo que ver. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Iván. Ojalá que pues no se lo pierda. Democracia en Blanco y Negro. También ya lo comentamos en Cinema 14 en grande, así que si tiene oportunidad no dude. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a una breve pausa, pero volvemos aquí con más Cinema 14 en grande, así que no se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de vuelta en Cinema 14 en grande. La recién creada productora Amalgama del Desierto ya ha logrado retratar y escapar de los lugares comunes en la representación de las fronteras mexicanas. Situada en la periferia de Mexicali, la película documental Ángeles FC de 2025 fue escrita, dirigida y fotografiada por Roberto Ortiz y producida por Luisa Bravo en asociación con otras productoras norteñas como Jacalito Films y el Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Qué es Ángeles Soccer para ti? Pues para mí ya 5 años, familia. ¿Para ti, Nagano? Corazón. Corazón. ¿Para usted, Tomande? Exactamente, sí iba a decir corazón. Corazón. Tengo carencias, mas sigo intentando ayudar a los que se pueden en el deporte. No traen para los arbitrajes las niñas. Adiós. Era el encargado de distribuir, ajustar todo lo que es relacionado con la venta y distribución de droga. Yo no convivía con nadie más que con mis hijos y puro ama de casa y familia. Uno cumple con echarles la mano, ofrecerles la oportunidad. Ángeles FC contó con la participación de Cristian Manjarres, un promotor deportivo que en sus incansables faenas se ve rodeado de solidaridad, cariño y complicidad al desvivirse para sostener y desarrollar un equipo femenil de fútbol. Acompañado por Blanca Torres, Valeria Ramos, Reyes Ramos e Isabel Fregoso, entre otras, se relatan los primeros 5 años de un equipo de fútbol integrado también por sus familias y más categorías juveniles y de infancias. En la entrevista con la Cineteca Nacional, sus productores contaron los procesos y objetivos para evitar fórmulas y simplismos. Con su encuesta, nos acercan a las realidades de la migración y la reinserción en el barrio sin estereotipos. Con el trabajo de edición de Leonor Maldonado y Raúl Cendejas, recuperaron valiosos momentos grabados anteriormente que se fueron integrando en las jugadas con los aprietos y las salidas que abre cada juego. Como una influencia de las jugadoras que suelen escucharlos en cualquier momento, compusieron un corrido que cuenta la historia para preservarla y llevarla más lejos. El documental participativo ayuda a canalizar procesos y superar conflictos al retratar los obstáculos y las fortalezas de sus protagonistas. El cine es otro amanecer que invita a correr detrás de la bola. Tienes que echarle un chingo de ganas. Lo que podía generar en un ratito, en 15 minutos a veces no lo puedo generar en un mes, 2 meses. Entonces ha sido bien difícil y está la tentación de querer volver, pero... Las cineastas argentinas Carolina Gil Solari y Carolina Fernández realizaron el documental México 71 a partir de un cortometraje realizado por Carolina Gil, quien, siendo estudiante de artes visuales de la Universidad de Buenos Aires, empezó a narrar audiovisualmente episodios futbolísticos de su país. El Azteca repleto. Le damos la bienvenida a Argentina, quien participará por primera vez de un mundial. Siempre procuraron contar la historia del fútbol masculino y al fútbol femenino lo soslayaron y lo ignoraron. No me voy a morir sin conocer al menos una jugadora que me cuente la historia de ese mundial. Fuimos de caraduras, como quien dice, ¿viste? No les comentaba a mi mamá ni a mis hermanos en ese momento. Se enteraron cuando estaba en México, que estaba jugando al fútbol y en la selección. Luego de haberse conocido a través de ese corto y entablado el interés común,
Las dos documentalistas aprovecharon el encierro durante la pandemia de COVID-19 para desarrollar el guión que más tarde fue apoyado por el Instituto de Cine Argentino, centrado en uno de los capítulos internacionales. A través de la productora Salamanca Cine, con experiencias previas en documentales de fútbol varonil como Los Pibes, en México 71 pudieron recuperar las raíces futboleras femeniles que por más de 50 años quedaron en el olvido en el Cono Sur. El documental reescribe la historia del fútbol femenil en Argentina, a partir de la invisibilizada hazaña de sus compatriotas, que viajaron en 1971 a México a representar por primera vez a la nación sudamericana en un torneo internacional de balompié. Con una estructura clásica de entrevistas a las protagonistas y a futbolistas en activo como Ángela Lorena o Maca Sánchez, situadas en escenarios emblemáticos como estadios, canchas o deportivos, las veteranas comparten con frescura sus testimonios de una experiencia que por décadas quedó sepultada por el machismo. Para llenar la pantalla de imágenes, fotografías, titulares y páginas tomadas de notas de prensa, la película aprovechó una rica hemeroteca de publicaciones mexicanas y contó además con los invaluables materiales audiovisuales recopilados por la arquera Lucila Luqui Sandoval, quien después de su retiro y habiendo jugado en equipos como River, Boca, Independiente y San Lorenzo, se dedicó a buscar a las jugadoras argentinas de mayor antigüedad con la intención de recopilar sus memorias y que sus historias no se perdieran en el olvido. Fue precursora en la documentación de este deporte jugado por mujeres en aquella nación sudamericana. El cine es una colección de instantes en la infatigable memoria de las lentes. De ese mundial. Fuimos de cara dura, como quien dice, ¿viste? No le comentaba a mi mamá ni a mis hermanos en ese momento. Se enteraron cuando estaba en México, que estaba jugando al fútbol y en la selección. Allá llegamos a jugar sin camisetas, sin botines, sin nada. La camiseta que tenían nosotros la lavaba y se achicaba. Eran camisetas berreta. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. No lo podía creer lo que le había hecho 4 goles a Inglaterra. La productora brasileña Olé Produções, con documentales y series sobre el balompié como Miller and Fryer, Los Orígenes del País del Fútbol de 2016 y Fuchi Boys de 2024, produjeron esse mismo año Las Primeras, con la investigación de Aira Bonfim, divulgadora de la historia del fútbol femenino en Brasil. Olha, se a gente não guarda isso aqui, ninguém ia saber que a gente tinha essa história. Quem não tem dinheiro conta história. Foi quando eu me dei conta que eu era uma jogadora de futebol profissional. Eu sabia que o meu futuro estava ali. A nossa família passou a ser essas meninas. Meu pai acreditou desacreditando. Ele só acreditou mesmo quando ele me viu na televisão. Las Primeras contó con la producción de Gal Buitoni y Luis Ferraz, y la historia nos lleva a través de los lazos entre un grupo de mujeres sexagenarias, quienes, a pesar de sus aparentes diferencias por dedicarse a oficios distintos, tienen algo en común que las une profundamente. ¿Qué comparten Elaine dos Santos Rego, Leida María Coser, María Lucía da Silva Lima, Marilsa Martins da Silva y otras camaradas y amigas que mantienen sus vínculos y reviven su historia en común para la cámara del director de fotografía carioca João Atalá? Con música original del compositor y cantante Fabio Goes, en la visión de Juliana Muñoz con la colaboración de la veterana Jordana Berg, se van integrando fotografías, archivos televisivos y de video para reconstruir audiovisualmente los recuerdos de las protagonistas. ¿Dónde se resguardan las fotos de sus hazañas deportivas? Las Primeras tuvo guión y dirección de Adriana Yáñez, cineasta originaria de Sao Paulo, quien también dirigió el episodio dedicado a Brasil en la serie El Mundo de Acuerdo al Fútbol, producida y narrada por el comediante y productor sudafricano Trevor Noah. En su documental dedicado a las pioneras que abrieron camino a nuevas generaciones,
va formando el retrato del mosaico en un suburbio de Río de Janeiro que refleja la riqueza humana de las mujeres brasileñas y a la vez la sombra de una sociedad machista que obstaculizó sus sueños al prohibir por varias décadas su participación profesional en el juego de pelota y borrar las huellas de sus éxitos. El cine es un abrazo que en el campo de juego hunde sus raíces. Se os caras meter bastante gol, dá pra gente entrar no segundo tempo. Olha só, não ganhamos dinheiro, ganhamos fama, ganhamos nada. Mas isso aqui é maior do que tudo, maior.